Claro que sí, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Se ha estado discutiendo a lo largo de todo este tiempo con relación a la huelga. Creo que tenemos una buena noticia para la representación nacional. Acaba de llegar un documento a través del cual la Dirección Regional de Educación de Ucayali comunica a la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, el levantamiento de la huelga indefinida en la región Ucayali. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Apasa. Me pedían otra intervención. Bueno, señor presidente, termino haciendo esta invocación de que se le escuche también a nuestra señora ministra el criterio de los maestros en el Perú, la solución del problema, económicamente hablando, pero una solución ya, ahora, no mañana, porque este proyecto de ley va a tardar en ser discutido y evaluado, porque tiene que ser un debate nacional, porque reitero que solamente queremos una escuela gratuita, nueva, científica y popular. Gracias, señor. Muchas gracias, congresista Apasa. Congresista Julio Gagó. Gracias, señor presidente. Un saludo a la señora ministra. Antes de empezar mi discurso, quería informar a la representación nacional que acerca de los documentos que hizo mención el congresista Yehude Simo, están corriendo dos documentos iguales. Uno en que se adjunta, no iguales porque las firmas están totalmente distintas, uno que se adjunta ese anexo que hace mención. Yo me hago una gran pregunta, le quiero preguntar al señor Yehude Simo, no lo veo aquí en el Congreso. ¿No será que él ya está acostumbrado a documentos falsos y firmas falsas? Que le diga a la representación de dónde ha sacado esos documentos, porque hay dos documentos, uno con firmas distintas, donde suscriben los congresistas Rogelio Canche, Bengolea, Andrade, el que habla. No pueden haber dos documentos. En vista que no está, empezaré mi discurso, señor presidente. Es una lástima que el Congreso de la República esté perdiendo tiempo debatiendo una interpelación que nos hemos visto obligados a promover, pero al mismo tiempo, qué bueno que este derecho de las minorías nos permita hoy día en el Congreso de la República hablar del sector educación. Y espero realmente que este sector educación sea verdaderamente los pilares del desarrollo que ha anunciado el presidente Ollanta, pero de la forma como se está llevando, creo que es todo lo contrario. Debido a esto, está demostrado claramente la incapacidad de la ministra Patricia Salas para dirigir el sector educación, lo que ha sido ratificado el día de hoy al no satisfacer sus respuestas al pliego interpelatorio presentado. Es más, consideramos que debió dar un paso al costado cuando se produjeron los cambios en el gabinete antes del 28 de julio. Ya para esa fecha, todos los aquí presentes y la opinión pública en general sabíamos que la ministra de Educación no se encontraba preparada para poder dirigir este sector. Y esto ha quedado demostrado, ya que no ha tenido el liderazgo suficiente para poder solucionar los problemas que se vienen presentando en este sector. En la actualidad, tenemos 7 regiones del país donde los alumnos no reciben clases. Y si es cierto lo que ha dicho el congresista Teófilo, quiere decir que ya tenemos 6 regiones donde hay huelga de profesores. ¿Esto qué demuestra? ¿Capacidad o incapacidad? Se produjo un incendio en el Ministerio de Educación. Hasta la fecha, supuestamente hay investigaciones. Yo me pregunto, ¿hay responsables? No sabemos absolutamente nada. Existen docentes procesados y condenados por terrorismo que siguen enseñando sin que hasta la fecha se haya solucionado el problema. Parece que se pretende la solución de este problema sacando la ley de reforma magisterial. La facción del CONARE-SUTEP viene ejerciendo presión para imponer sus peticiones, dentro de las cuales se encuentra dejar sin efecto la ley de carrera pública. Es más,
no se ha convocado al concurso público para la incorporación a la carrera pública magisterial que dispone la ley 29062. Escuché a la ministra que la última convocatoria fue en abril del 2011, pues debería haber habido otra convocatoria antes de iniciar el año escolar. Y por último, el presupuesto del sector educación. Estamos ya a 8 meses de este año. ¿Cuánto se ha ejecutado? 34.2%. Yo me pregunto, ¿en 4 meses va a ejecutar más del 65% del presupuesto? ¿Acaso el sector de educación es lo mejor que hay en el Perú? ¿Acaso el sector de educación no requiere el dinero para mejorar? ¿Qué se va a hacer con este presupuesto? ¿Eso qué demuestra? Toda esta incapacidad pretende ahora ser encubierta con la aprobación de una nueva norma denominada Ley de Reforma Magisterial. Digo ahora, porque antes era Ley de Desarrollo Docente, donde se pretende mejorar la remuneración a los maestros y a la meritocracia, hecho que sin duda es importante. Pero los argumentos vertidos por las autoridades del Ministerio de Educación para sustentar la validez de esta propuesta carecen de fundamentos y asimismo tampoco se han convocado a los principales actores, que son los maestros. He recibido el documento del Colegio de Profesores del Perú y de otras instituciones, como el Consejo Nacional de Educación, que señalan que no se les ha dejado participar en la elaboración de la presente ley. Aquí tengo el documento. Para que termine el congresista Gabo, por favor. Que textualmente dice que citado el proyecto de ley elaborado por el MINUD y acordado por la PCM no ha sido debatido, consensuado con el Magisterio Nacional o con sus instituciones gremiales, y menos con la institución especializada que por ley están acostumbrados a que la ley acá no se respeta. 25.231 y ley 28.198 está facultada a emitir opinión especializada en lo que compete a la profesión docente, como es en nuestra orden profesional el Colegio de Profesores del Perú. Asimismo, señor presidente, pretender la aprobación de la ley de la reforma magisterial más parece una abdicación del sector de educación a favor del CONARE-SUBTE, facción claramente identificada con el Movadef, fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso, y que demuestra la carencia de autoridad para manejar su sector y ceder a las presiones de estos grupos. En consecuencia, considero que la ministra de Educación debe dar un paso al costado con la finalidad que pueda asumir la cartera una persona que pueda efectivamente cumplir con los lineamientos y políticas educativas que nuestro país necesita. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, congresista Gabo. Congresista César Irupaía. Antes, congresista Irupaía, antes por alusión al congresista Yehude Simón. Gracias, presidente. No sé por qué tanto brinco si el pueblo está parejo. Presidente, yo tengo este documento oficial. No es un documento inventado, ni es un documento falsificado, como acostumbran algunos. Es un documento oficial donde se le pide a la ministra que reciba el SUTEP. Y la crítica no es porque se le pide a la ministra porque reciba el SUTEP. A mí me parece muy bien que la ministra reciba el SUTEP. La crítica es que se critica al SUTEP cuando está la ministra, se le dice que no hay que conversar y sin embargo se le pide el mismo día que se le envía el documento, el mismo día que se le envía el documento se le exige que reciba el SUTEP. Total, ¿se va a trabajar con el SUTEP o no se va a trabajar con el SUTEP? Eso es. Y si alguien agregó, presidente, si alguien agregó un documento, que se investigue quién agregó ese documento. Porque ese documento sí ya es del CONARE-SUTEP. Que se investigue y que se vea quiénes son los culpables. Dele tiempo para que concluya, por favor. O sea, es incongruente que todo el debate, ¿por qué tenés un debate de la ley finalmente? Porque la ley la vamos a discutir en el Congreso, la ley no se ha aprobado. Este es un debate político, este es un problema político. Entonces, o aceptamos al SUTEP, como bien lo dijo el congresista del Cusco, lo dijo el congresista de Arequipa, cuando nosotros vamos a nuestras regiones, se acercan todos los maestros y nos exigen soluciones, como lo dijo el congresista Teófilo de Ayacucho, y nosotros evidentemente
tenemos que ver cómo resolvemos el problema de nuestros profesores, porque la mayoría de profesores no tienen que ver nada con terrorismo. Y yo estoy seguro que un 90% de los profesores no tienen militancia política. Lo que quieren los profesores es que les resuelvan sus problemas económicos. Pero el SUTEP es un vocero oficial, es un vocero legal, ¿le corresponde o no le corresponde? A mí me parece que sí le corresponde, presidente. Entonces, que se investigue finalmente, si es que esto es falsificado, que se investigue quién falsificó. Pero los congresistas, la mayoría de congresistas dicen sí hemos firmado este documento. Ya concluyó. Ahora tiene el uso de la palabra el congresista Areopavía. Gracias, señor presidente. Me pide interrupción, congresista Leonidas y congresista... Congresista, vaya a meter la interrupción. Bien, y veo algunos congresistas preocupados que no se ha convocado a los docentes, a las fuerzas políticas para discutir la ley. Esta ley que ha ingresado al Congreso del Ejecutivo está en base pues, a los principios de la Ley General de Educación de 2003, en base a las propuestas del Acuerdo Nacional, ¿no? Y más bien tenemos que apoyar como congresistas, ayudar a difundir en nuestras regiones la ley y recoger las inquietudes de los docentes para poder debatir en la Comisión de Educación. Yo los invito a debatir la ley en la Comisión de Educación, a confrontar ideas que sean en beneficio de los docentes y en beneficio de la educación del país. Gracias. Congresista Castañón. Gracias, presidente. Gracias, congresista César Areopavía. Presidente, creo que estamos siendo muy injustos al culpar a la ministra Salas del problema de la educación en el país. Y yo creo, presidente, que siempre es bueno hacer un poco de historia, porque la historia nos permite entender el presente. Los problemas que vive el sector de educación, no son de ahora, señor presidente, son heredados de gobiernos pasados. Mucha de la deuda pendiente que tiene el sector de educación se originó en los 90, cuando la bancada de oposición era gobierno, señor presidente. Ya lo olvidamos. Por ejemplo, esta deuda de la asignación por preparación de clase, el 30%. ¿Cuándo se origina? ¿No se origina con la dación del decreto supremo 05191 PCM? ¿Y quién gobernaba en ese época? ¿No gobernaba el presidente Fujimori? Gobernaba el presidente Fujimori, no se origina con nosotros. Es más, nuestro gobierno va a pagar la deuda social y ya la está pagando. Y para este año se ha destinado 500 millones de soles, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bien, puede iniciar congresista César Areopavía. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a nuestra ministra de Educación y por supuesto a todos los congresistas del representante de la Nación. Nosotros estamos en estos tiempos logrando un crecimiento y un desarrollo de nuestros pueblos. Un crecimiento y un desarrollo que nos cuesta a todos y todos participamos en esta tarea. Y en ese sentido, señor presidente, yo creo que debemos cuidar, así como estamos cuidando la democracia, así como estamos cuidando la inclusión social, debemos cuidar de que esto no sea irreversible en cuanto al crecimiento y desarrollo. Para eso necesitamos que tanto salud, educación, nutrición tengan el sustento adecuado y la responsabilidad necesaria para que tengan una progresión hacia adelante. De esa manera, nosotros debemos buscar, en este caso, que educación tenga pues lo necesario para que sea así. Y en ese sentido, el aspecto fundamental es que tenga carácter de responsabilidad en cuanto a la calidad que necesita educación, para que tengamos pues en nuestros maestros elementos que realmente estén comprometidos y desarrollen nuestras regiones. Para eso, esta nueva ley, la ley de renovación educativa, garantiza, gracias a la meritocracia, la progresión que va hacia adelante en cuanto a la calidad. Sabemos que un profesor preparado tiene la capacidad de formar alumnos preparados. En ese sentido, nosotros
lograremos salir de esa situación en desgracia que tenemos en cuanto a educación, ocupando los últimos lugares en la calidad educativa en nuestro país. De esa manera yo creo que es fundamental tener que la meritocracia es un instrumento para que llevemos nosotros la educación hacia adelante y tengamos la responsabilidad de que la calidad de la enseñanza sea adecuada. Muchas gracias, señor presidente. Bien, concluido, congresista Irupayé. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. A través suyo, un saludo a la ministra de Educación. A estas horas de la noche, señor, donde ya casi todos los argumentos se han dicho, solamente... ¿Quién me pide interrupción? Congresista Valqui me pide una interrupción, señor, si usted fuera tan amable. Claro que sí, congresista Valqui. Gracias, señor presidente. Señora ministra, referente a los niveles que proponen el proyecto de reforma magisterial, no se ajusta a la realidad con aquellos maestros que se encuentran en la ley 24029 y que tengan entre 20 y 25 años de servicio o con 50 años de edad. Porque estos maestros que quieren aspirar hasta el 8º nivel realmente necesitarían tener de 75 a 80 años. Imagínase si estos maestros se desaprueban, y eso lo sabe el señor Hernández Latorre. Por otro lado, el que le habla también, señora ministra, ha solicitado para que usted atienda a los profesores de la región Pasco. He solicitado personalmente porque ellos se encuentran en la ciudad de Lima y hasta ahora han sido negados por su persona en no atenderle a los maestros de la región Pasco. Continúe, congresista Salgado. Gracias, presidente. Para decirles que ya son las 7:25 de la noche y en este acto político que creo se han manifestado una serie de aspectos importantes porque se está tocando el tema de educación y aunque algunos lo quieran llevar al extremo político, hay temas que nos hacen reflexionar, hay temas que se tocan y son sensibles. Y en este momento miles de profesores están en huelga en Puno, en Ayacucho, en Apurímac, en Tacna, en Cusco, en Ancash, en Ucayali, en Piura, en Lambayeque, en Moquegua. Así como cientos de padres de familia están angustiados porque no saben qué va a pasar con sus hijos con sus estudios de este año escolar. Lo mismo los alumnos también, ellos, a pesar que en algunos casos dicen, ok, no tengo clases, están felices, sienten entre sí una frustración porque se les está cortando todo, en este caso más de 3 meses de clases, que eso va a ser irrecuperable. Señor, pero nos hemos centrado básicamente en las leyes y el aumento. Pero la interpelación se dio por la gestión, porque estábamos preocupados los congresistas de cómo se estaba llevando este sector en el cual nosotros no encontrábamos respuestas. Hoy hemos encontrado algunas, ministra, eso es cierto, pero no completas porque sigue siendo el sector más sensible y el sector más importante. Por favor, si me dejaran hablar, congresista Velázquez, yo lo escuché. Sigue siendo este sector en el que pocas veces reparamos y sin embargo es la base, es el cimiento de la famosa inclusión y el desarrollo. Sin educación no hay familia educada y si no hay familia educada no hay sociedad educada y se nos hace más difícil combatir la pobreza. Entonces, sí es cierto que el debate es importante. Y el debate es importante cuando se esgrimen argumentos y se da alternativas y se hacen críticas, pero críticas
que puedan también, en donde puedan plantearse soluciones. Y en este proceso en el cual nos hemos olvidado de ver la gestión y más nos hemos preocupado en las leyes del aumento, que sí, lógicamente son importantes, porque nuestros profesores están postergados, porque realmente merecen un aumento, pero previa evaluación. Pero en este transcurso de leyes nos hemos dado cuenta que esto, si hay buena intención y decisión política, va a tener que culminar en la Comisión de Educación, que ojalá los miembros y el presidente de la Comisión de Educación hayan tomado nota de los puntos críticos donde se puede corregir para perfeccionar la ley. Porque si uno analiza una y otra, casi es un 90% de lo mismo, del trabajo que la ministra misma realizó. Hay algunos cambios y ojalá que eso sirva para poner a todos los profesores en vereda, me parece correcto, pero lo va a tener que ver en qué forma el presidente de la Comisión de Educación maneja bien esto. Pero estamos preocupados por la gestión, porque, ministra, hay profesores que corren a sus aulas de clase en las zonas rurales y encuentran a sus alumnos sin desayuno, sin almuerzo. Y es que ese programa también nacional del PRONA ya fue anulado. Y entonces, ¿con qué programa estamos trabajando ahora para que ese desayuno y ese almuerzo realmente sirva para optimizar el rendimiento de nuestros alumnos? ¿Con qué mecanismos se está evaluando esos profesores que llegan los días martes y se van los días jueves? Y es cierto, dentro del SUTEP yo tengo parientes, no en el CONARE por si acaso, pero que ni siquiera son de Patria Roja, pero son del sindicato. Yo he sido sindicalista, tengo familia de profesores sindicalistas que no son de Patria Roja y por eso que me parece mal que se generalice, pero no perdamos el punto de vista que sí, dentro de nuestros sindicatos pasó pues lo que advertimos nosotros en el 2001, cuando advertimos que cuando se soltaban terroristas no se iban a quedar tranquilos, cruzados de brazos. Esa gente tiene una ideología que no la van a dejar perder, igual lo que dijo Abimael Guzmán, me podrán encerrar, pero lo que tengo aquí no me lo cambian. Grábense eso. Él no los dijo. Pretender olvidarlo, y por eso que yo lamento la ingenuidad de algunos colegas congresistas cuando no se han fijado bien cómo han firmado ese documento. Dele tiempo, por favor. Tengo tiempo de la bancada, señor. Así es, Gracias. no hay problema. Yendo al tema de gestión, ministra, con menos recursos, nosotros construimos más de 3.100 escuelas, que hasta ahora están y usted la podrá ver a través de la presidencia. Usted las podrá ver a lo largo y ancho del país. Ese era un incentivo para el maestro para no estar estudiando con goteras ni estar estudiando en lugares donde no había techo. Se les entregó materiales para que los chicos tuvieran un incentivo, un buzo, una zapatilla, ¿no? Una chompa. ¿Por qué? Porque también ese era otro motivo de deserción. Amén del seguro escolar, entonces nosotros teníamos las tasas más bajas de deserción. Yo creo que esos programas hay que recuperarlos, ministra. No porque hayan pertenecido al partido fujimorista, se tiene que castigar a nuestros alumnos. Un profesor cuando ve que su alumno no se le duerme, cuando ve que está abrigado y cuando tiene su seguro al costado, un buen profesor está tranquilo, ministra. Un buen profesor que sacrifica inclusive sus horas de familia para darle a sus alumnos, que los hay. Y yo que reivindico a los profesores que realmente tienen vocación de servicio, esa vocación pedagógica para transmitir conocimientos, esa vocación para seguir aprendiendo y que se venían en los meses de enero, febrero y marzo a capacitarse. No interrumpamos la capacitación, porque la capacitación no solamente es para ganar mejor sueldo, no, es para mejorar la gestión del profesor en el aula de clase. Para eso es la capacitación, y un buen profesor no lo hace hay veces por el mérito, sino porque sabe que va a llegar con mejores instrumentos, mejores herramientas donde sus alumnos. Yo tengo algunas preguntas, por favor, colegas. Sí, voy a estar como niños. Yo tengo algunas preguntas, ministra, a través de la presidencia, porque no es posible, pues, nuevamente,
prueba PISA del 2009 nos dice que ocupamos el puesto 63 de 65 países. ¡Qué vergüenza! Entonces los mismos profesores tienen que saber que algo está funcionando mal. Y si ellos no son autocríticos, quiere decir que tampoco son inteligentes, pues. No puede ser que mis alumnos terminen repitiendo y repitiendo, o que lo que es peor, no repitan y se les pase por agua caliente y lleguen a quinto de media y no sepan la tabla de multiplicar del 12. Y ni sepan quién es San Martín. Y les preguntan ustedes en la calle y no saben ni siquiera cuándo se llegó Cristóbal Colón a las Américas. Entonces, está funcionando algo mal y ellos saben, o se capacitan o vamos a seguir teniendo estas terribles encuestas en las pruebas PISA donde nuestros alumnos quedan por los suelos. En estas preguntas, señora ministra, a través de la presidencia, yo tenía, en principio, porque no ha quedado claro, ¿cuánto se va a aumentar en cada uno de los niveles a los profesores? ¿Cuánto se aumenta? ¿Cuánto le toca a cada profesor? En el primer nivel y segundo nivel, si es que se les da. Aunque de primer plano sería darles solamente en un primer nivel y después que a partir del segundo puedan seguir escalonando para continuar con la meritocracia. Luego, tengo otra pregunta. En beca 18, ¿a qué países se está dirigiendo a nuestros alumnos? Por ahí salió un comunicado que solamente se iban a Cuba. Y ya sabemos lo que pasó en Venezuela, que cuando han regresado a Venezuela, simplemente hablan de Fidel y hablan de Chávez y se olvidaron de todo lo demás. Luego, otra pregunta que quedó en el camino, ¿qué se quemó? Sé que ha entrado la Contraloría, Fiscalía, pero ¿qué se quemó? Algunos dijeron que fueron módulos de computación, otros dijeron que fueron libros. Si fueron los libros donde se hacía apología al terrorismo, en buena hora que se hayan quemado. Porque lo otro hay que recogerlo, señora ministra. No se han recogido esos libros donde se distorsiona la historia y donde se pone en las alturas al grupo terrorista y a los que hemos combatido el terrorismo simple y llanamente se nos olvida. ¿Cuál es el convenio firmado con Cuba también? Se ha hablado de un convenio. ¿Qué cosa dice este convenio? Porque hasta ahora nos dicen estos 8 niveles. ¿Va a ser cuando un profesor ya tenga cuántos años? ¿70 años, ministra? ¿Para llegar a los 8 niveles? Porque con los 5 niveles todavía estoy en una edad, pero para los 8, ¿qué edad va a tener este profesor? Creo que hay una serie de tareas que se pueden corregir muy bien. Y qué pena, señora ministra, a través de la presidencia, que si mejor se hubiera asesorado al presidente, usted lo hubiera dicho. Mire, tenemos una ley que no es perfecta, que la dio el otro gobierno, pero que se puede corregir porque yo misma trabajé y mucha gente trabajó en eso. No es perfecta, ha tenido miles de errores, han hablado de corrupción también, pero se puede corregir y lo podríamos haber hecho en la comisión y de repente no se hubiera llegado a los extremos, pero está bueno el debate porque nos ha permitido hablar del tema de educación. Nos ha permitido ver que nuestros niños siguen abandonados, que no hay desayuno, que no hay almuerzo, que los profesores están mal pagados y que no todos los del SUTE pues son terroristas definitivamente, pero a los terroristas, con firmeza, ministra, con dureza, a los terroristas no se les da ni un milímetro de ventaja y menos para que malogren la mente de nuestros niños. En eso vamos a ser muy firmes siempre. Gracias, señor presidente. Bien, podemos continuar. Congresista Cristóbal Yatas. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Tejada, si lo permite. Claro que sí, congresista Tejada. Presidente, muchas gracias. Aquí lamentablemente hay que dedicarse a desmentir algunas afirmaciones que no se ajustan a la verdad. Se ha dicho que la ministra no ha hecho nada para poder separar a los docentes sentenciados por delitos de terrorismo. Sin embargo, aquí tengo varios documentos en donde la ministra remite la relación de personal docente sentenciado por terrorismo a las direcciones regionales de educación. Este es un caso donde se envía a la DREL, la Dirección Regional de Lima, y en este caso también iban a Lugel 7 y a Lugel número 2. Y en Lugel es donde se hace la investigación y se decide separar, de manera que sí se han tomado acciones. El problema es que el decreto supremo
permite la posibilidad de que se pasen a los docentes sentenciados de una institución a otra. Y es por eso que necesitamos un mejor marco normativo. Solamente quería aclarar esto, señor presidente. Sí se han tomado acciones y aquí están las pruebas. Bien, puede continuar. Congresista Yata, le pide interrupción el congresista Delgado. Tiene la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente. Gran parte de la tarde la hemos dedicado a discutir el contenido de la propuesta legislativa. Y hay que tener presente que la propuesta ha sido presentada y está en la cancha del Congreso. Somos nosotros los que vamos a tener que definir y somos nosotros los que vamos a tener que dar cuenta al país de la reforma educativa que pretendemos hacer luego de que la ministra nos ha expuesto con absoluta objetividad y profesionalismo la situación. Es una situación difícil, es una situación complicada y creo que el esfuerzo que tenemos que hacer todos los congresistas y el país es buscar una solución a ese problema. No se trata aquí de echar la culpa, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, cuando en realidad tenemos un problema y ese problema hay que resolverlo. Así que yo invoco que pongamos el mejor del esfuerzo, no solamente hoy, sino en las próximas semanas para que demos una respuesta al país respecto de un tema que es trascendente. Muchas gracias. Congresista Yatas. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra. Yo quiero decir a la representación nacional lo importante que significa el debate del día de hoy. Y este debate, presidente, es como consecuencia de esta propuesta legislativa venida ya desde el Ejecutivo. Es la preocupación del presidente Ollanta tratar este tema central como es educación. Y espero que al igual que el día de hoy ha empezado este debate, también se haga en lo sucesivo en lo que es agricultura, en lo que es salud. Presidente, yo considero aún seguir haciendo las aclaraciones porque se sigue mintiendo. Con conocimiento de causa, presidente, yo soy un maestro rural que vengo desde la parte más alta de la región Cajamarca y he podido experimentar el maltrato que vive el maestro de la zona rural. Y hoy quiero reivindicar, quiero reconocer el inmenso trabajo que significa ser un maestro rural. Escuelas, lamentablemente, donde el maestro tiene que ser director, profesor, barredor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, presidente? Yo escucho acá muchas contradicciones. Yo quiero traer aquí algunas remembranzas propias de un conocedor de educación como es León Trachtenberg, que dice: el magisterio peruano, que aún está anclado en la antigua ley del profesorado y que está fuera de la carrera pública magisterial, está crecientemente convulsionado, angustiado, mortificado, desesperado. Eso debido a que siente que el gobierno aprista los maltrató, congeló sus remuneraciones y frustró sus expectativas. Continúa León Trachtenberg, dice: recordemos los pecados originales que han cargado de negativismo la actual carrera pública magisterial. Nació al caballazo el 12 de julio de 2007 con votación de la Junta de Portavoces del Congreso, sin debate ni segunda lectura en el Pleno. En su aplicación ha estado plagada de problemas, una estructura salarial no financiable hasta al menos 10 años, pruebas mal hechas, falsificación de documentos, robos de pruebas, claves conocidas anticipadamente, copias y uso de celulares durante los exámenes. Por ello, presidente, por ello es necesario una nueva ley magisterial. Y aquí tengo otras citas que nos van a servir en el momento del debate, porque aquí se ha querido confundir que hoy estamos aprobando, debatiendo la ley magisterial. No, yo creo que la ministra y el gobierno y los que formamos parte de la Comisión de Educación
tenemos que aperturar un debate, porque existe un conjunto de urgencias y sobre todo derechos adquiridos que nosotros hay que saber respetar y protegerlo. Presidente, no solamente los estudiosos más claros del sector se han pronunciado de la urgencia de una nueva ley magisterial. El día 8 de agosto de 2012 existe la Declaración por la Educación, la Reforma de la Democracia, donde lo suscriben algunos gobiernos regionales y dicen en el punto 2, afirmamos el propósito del gobierno por una reforma magisterial que reivindique a los maestros en su dignificación, con mejores condiciones de trabajo, con capacitación, con mejores remuneraciones. Entonces hay razones más que suficientes, presidente, para que este debate hoy, a la luz de una propuesta que viene del presidente, es urgente. Yo considero, presidente, que la presencia de nosotros en un foro tan importante como es el legislativo, donde el día de hoy estamos precisamente dando un debate político, y el pliego interrogatorio que la señora ministra lo ha respondido con la firmeza, con la seguridad y sobre todo con la verdad, amerita realmente un respaldo. Porque aquí, presidente, tengo que decirlo, que una de las recomendaciones es que se aperture el diálogo con los maestros en huelga, y que hoy algunos parlamentarios un poco que se han asustado cuando han firmado y he firmado o no he firmado. Lo cierto, presidente, es que los maestros necesitan ser escuchados. ¿Por qué? Porque el pedir el 30% del pago de sus bonificaciones está en la ley, la 24029. Pedir que se le pague sus bonificaciones por 25 años, 30 años, subsidio por luto, gasto de sepelio, está en la ley. Y por lo tanto, está considerado en parte en el presupuesto del presente año. Y cuando nos remitimos a la famosa ley de la carrera magisterial, ¿qué pasa? Ahí se ha desconocido sus derechos, pero cuando el maestro va a un juez, le reconoce ese derecho. Entonces, presidente, hoy hay razones más que suficientes de atender esas urgencias que hoy el magisterio de Educación me pide una, aunque yo he concedido ya dos interrupciones, presidente, no sé. Ya dio sus 2 interrupciones. También, presidente, se ha hablado aquí de construcción de aulas. Los educadores conocen que los resultados en educación es a largo plazo, no es de hoy para mañana. Entonces no mentamos, presidente. Nosotros en 13 meses no podemos pues haber construido cuántos centros educativos. Entonces, en lo que concierne a la sanción a los docentes, también se miente. Aquí lo ha dicho el congresista Tejada, que esa información se ha trasladado a los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales porque es su competencia. Desconocemos las atribuciones del gobierno regional en materia educativa, en materia de descentralización, presidente. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, pues, que no se venga a sorprender, porque las sanciones administrativas de los docentes es competencia de las UGELes y en segunda y última instancia de las direcciones regionales, presidente. Por ello, yo termino, presidente, expresando mi satisfacción porque se empieza el debate de un tema crucial para el desarrollo del país. Y esperemos que todos nos comprometamos acá y aportemos para que este proyecto, que va a ser materia de discusión, tenga la apertura y no pues suceda lo que ha sucedido antes, que jamás se discutió una ley escuchando a todos los actores, sobre todo a los maestros. Jamás los gobiernos anteriores se preocuparon realmente de manera cierta por la educación. Por eso estamos hoy como estamos. Gracias, presidente. Bien, gracias, congresista Cristóbal Yatas. Tiene la palabra el congresista Ángel Neira por 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Pide una interrupción la congresista Chávez y la congresista Claro que sí. Becerril, Congresista por favor. Marta Chávez. Gracias, congresista Neira. Quería decir, un congresista que habló hace unos instantes y que ha tenido la gentileza de intentar darme la interrupción, citaba al doctor León Trachtenberg, especialista en educación. Pero yo quiero decirle que hay que leer las cosas completas. En la propia página web del Consejo Nacional de Educación consta un artículo del doctor León Trachtenberg el día 10 de agosto último, en el que dice, entre otras cosas, aparte de alguna crítica a la ley, dice que a ese magisterio el candidato Ollantumala le ofreció en primera vuelta que revisaría la ley de la carrera pública magisterial y aumentaría los sueldos, cosa que no ha ocurrido en un año de gobierno, aumentando el descontento magisterial y en consecuencia la identificación con la plataforma del CONARE. Hay que leer las cosas pues completo. Gracias. Le concedo la interrupción, congresista Becerril. Gracias, presidente. Para hacer de ver al colega oficialista que acaba de hablar, donde manifiesta de que a los exámenes ingresan celulares, suplantan a los que dan exámenes y salen las pruebas. Y culpa de esto a la ley de la carrera pública magisterial. Seamos coherentes, colega. ¿Qué culpa tiene esta ley de que eso ocurra? No queremos arguir cosas que en realidad en la práctica sabemos que no es así. Y por último, sabemos que el Ministerio de Educación es el ente rector de la educación en el país y no podemos lavarnos las manos diciendo que los gobiernos regionales se hagan cargo de estos casos. Creemos que el Ministerio debe tomar la ley que le faculta y sancionar a estos docentes que en realidad están haciendo apología al terrorismo. Gracias, presidente. Mire, por alusión, estoy pidiendo por alusión. Presidente, yo quiero en ese extremo clarificar. Las competencias para efecto de la sanción de los métodos sometidos a proceso administrativo es competencia de las OGELes que dependen de la DRE. Y nosotros, respetuosos de la ley y un Estado de Derecho, no podemos, ¿qué cosa?, trastocar ese procedimiento. Yo lamento que el colega no conozca ese tema, pero en verdad esos son los procedimientos que está establecido en la ley y que por lo tanto nosotros somos respetuosos. Gracias, presidente. Continúe, congresista Neira. Gracias, señor presidente. Por sus intermedios saludamos a la ministra. Ya se ha debatido demasiado, el debate ha sido extenso y la señora ministra merece todo el respeto, no se le puede ofender, es una profesional, eso hay sin duda, y sobre todo la trayectoria en todo este proceso de la modernización de la educación, iniciada y presidida por ella, como se ha mencionado. Ley de reforma magisterial que nos presenta, la pregunta es ¿para qué? ¿No? El problema central, señor presidente, es la inexistencia de un sistema nacional de educación integral público. Estamos debatiendo la envoltura, más no el contenido. No existe un sistema nacional. Por eso que estamos en el año 2012 con 16 y 17 TLC, estamos debatiendo lo que significa, donde la educación es el eje fundamental del desarrollo de un país, estamos debatiendo la envoltura y no el contenido. Si ese es el problema central, entonces ¿cuál es la causa principal? Es la falta de una visión compartida. Tenemos la visión compartida del ministro de turno, más no integral de un país, donde debe participar la visión de los gobiernos regionales y sus pueblos, los locales. El MEF, que está ajeno a esta visión, el SUTEP, claro que el SUTEP debe participar como los profesores, los actores importantes
¿no? Del Ministerio de Educación, las APAFA, los padres también tienen que intervenir en esta visión de lo que quiere la educación en el país, las universidades, que es el segundo paso de su proceso, de su formación hacia su competitividad profesional. Y el mercado, obviamente el mercado es el mejor indicador. Y hay varios indicadores que nos indican y nos ponen en el sótano. Pero esto de aquí, cuando hablamos de mercado, hablamos de competitividad. Y cuando hablamos de competitividad nos referimos a la meritocracia. Y eso se quiere eliminar, eso es gravísimo, que no estamos enfocando el tema de mercado, estamos enfocando de la oferta del ministro de turno o de funcionarios de turno. A la falta de esa visión tenemos la causa oculta. La causa oculta es la politización de la educación. Ese es el problema de la causa que genera el problema central y también la corrupción que está metido en los temas de las adquisiciones públicas. Pero los efectos, ¿qué tenemos estos efectos? Este problema genera efectos que es la improvisación. Este es un debate de improvisación, ¿no? De lo que nos propone. La ineptitud, la corrupción aparece también como efecto. La pésima calidad de la educación, el déficit de infraestructura. Dele un minuto para concluir. Bajo nivel deportivo, porque es parte de la educación. 50 años de brecha tecnológica, todos los institutos tecnológicos superiores, da lástima. Estamos estafando en la formación tecnológica y el efecto central que se manifiesta en la evaluación de PISA de manera negativa. Eso quiere decir que no tenemos recursos humanos para la competitividad del país. Ese es el problema, ministra. Acá no estamos criticando a su persona, pero usted representa la institucionalidad del que debe conducir la educación y ese es el problema. El problema central, no tenemos un sistema integral y la evaluación tiene que ser tercera parte. El ministerio no puede evaluar, tiene que haber una institución particular, ajena, que no se inmiscuya los actores que van a ser evaluados. Gracias, señor presidente. Bien, continuamos. Tiene la palabra el congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, presidente. Aquí se ha dicho de que finalmente el tema educativo se está abordando gracias a la interpelación. Pero yo quiero mencionar de que el tema se está abordando y discutiendo gracias a que la ministra de Educación y el gobierno ha planteado la necesidad de una reforma de la carrera pública magisterial. Si no, no estaríamos discutiendo esto. Probablemente, presidente, lo más fácil para un gobierno hubiera sido ceder a las presiones de los gremios, del magisterio y disponer incrementos a ciegas. Pero eso no nos va a conducir a nada y lo que se pretende hacer es una reforma que realmente dé viabilidad y beneficio no solamente a los maestros, sino fundamentalmente a los estudiantes, que es a quien se debe precisamente el servicio educativo. Se ha mencionado de que las cosas deberían dejarse tal cual están, o algunos han insinuado eso, pero ¿cómo vamos a dejar las cosas tal cual si en realidad estamos frente a un problema serio? Es poco tiempo para los que no estamos muy involucrados en el tema educativo comprender este debate, pero sin embargo, lo que se nos está exponiendo, quiero graficarlo de la siguiente manera. Hoy en día existen profesores que están en un régimen que es la ley del profesorado, que no tienen ni exigencias, ni requisitos, ni necesidad de cambiarse porque están cómodamente ahí. Y tenemos una carrera magisterial que obviamente ha planteado un nuevo esquema que es interesante porque es una carrera meritocrática. Pero el resultado es que en todos estos años apenas 25.000 profesores han ingresado por concurso y otros 25.000 nuevos profesores. Tenemos 50.000 profesores respecto de 250.000. Entonces, lo que se pretende hacer con esta propuesta de reforma es obligar a que todos los profesores, los 250.000 profesores, entren a la carrera pública magisterial. Es como que tenemos una pista de carreras, ¿de acuerdo? Y hay muchos profesores que han preferido quedarse en la banca y estar disfrutando de la banca tranquilos. Y esto está generando un problema, adicionalmente a esto.
por decisiones probablemente irreflexivas, probablemente presionadas por las circunstancias, se dispuso que los profesores ganarían el 30% para la preparación de sus clases. Ese 30% del sueldo o remuneración total, que es una obligación por ley desde 1990, fue modificado, precisado a través de un decreto supremo en 1991, donde se dijo que solamente el 30% estaba referido a parte de su remuneración, que actualmente son 80 soles, y eso es lo que se viene cumpliendo. Pero lo que no se está diciendo es que los profesores han iniciado juicios y los están ganando estos juicios al Estado para obligar al Estado a pagarles el 30% respecto de su sueldo total. Esto, congresistas, significa que si el Estado tuviera que pagar a todos los maestros ese 30%, significaría 1.200 millones de soles. ¿De dónde sale ese dinero? Y sería un incremento a ciegas, porque no tiene nada que ver con la meritocracia. Y probablemente algunos profesores digan, claro, ese es mi derecho, y efectivamente al haber estado plasmado en una ley ha generado una obligación para el Estado, una obligación que en este momento para el Estado significaría el pago de 25.000 millones de soles. ¿Cómo lo vamos a resolver? Este es un tema que queda pendiente. Pero entonces, ¿cómo vamos a dejar el statu quo teniendo un problema de esa naturaleza? Que profesores, estando en la ley del profesorado, cómodamente obtienen y están obteniendo el reconocimiento de ese 30% vía judicial. Lo que se está planteando ahora es una solución integral, una solución que parte de un incremento general para los profesores, pero al mismo tiempo ponerlos en la pista de carrera, ponerlos en la carrera magisterial, meritocrática, que significa que se tienen que esforzar, tienen que estudiar, tienen que capacitarse y sus remuneraciones irán en función a ese rendimiento. Y evaluaciones de tal manera que si un profesor a la primera jala, a la segunda jala, a la tercera desaprueba, ¿qué podemos esperar de ese profesor respecto de la calidad de enseñanza que están recibiendo nuestros niños? Este tema, presidente, ha sido planteado como problemática al Congreso. Y el Congreso va a tener que resolverlo. El mérito de la ministra ha sido ponernos en blanco y negro esta situación. Y aquí no se trata de rasgarse las vestiduras en el sentido de decir, no me tocas mi ley porque esta ley yo la hice, no me toques esto. ¿Por qué? Despojémonos, si quieren llamémoslo es igualito, carrera pública magisterial, si es que a alguien no le gusta que se toque el nombre o el título. Pero resolvamos el problema, porque ese problema nos está afectando al país en su conjunto. Y con esto, presidente, quiero mencionar que si la ministra ha venido sola acá, es porque es la ministra la que ha sido interpelada, no ha sido interpelado el ministro de Economía. Y además, la ministra ha venido aquí porque tiene la solvencia necesaria para dar las explicaciones y pedirnos al Congreso, señores, discutamos esta ley con la mayor responsabilidad del caso, porque finalmente, repito, nosotros les vamos a tener que dar cuenta al país, al magisterio y a los alumnos de qué carrera magisterial estamos diseñando. Y ojo, los resultados no los vamos a ver de inmediato. Hemos visto que con la carrera pública magisterial, desde el año 2000 con los concursos, fíjense, se abrieron 125.000 vacantes para que los profesores postularan a la carrera pública magisterial. 125.000 vacantes. Se inscribieron solo 68.000, ingresaron solo 24.000. Si nosotros seguimos a este ritmo, ¿en cuántos años vamos a tardar para que los 200.000 profesores se incorporen? Y mientras tanto estamos generando un trato discriminatorio, desigual, incoherente, y no estamos obligando a los profesores a esforzarse por capacitarse y por tener los méritos para ascender y en función de eso sus remuneraciones. Presidente, yo invoco nuevamente que podamos discutir en serio esta propuesta que el gobierno nos trae, despojándonos de intereses, despojándonos de etiquetas que queremos poner a nuestras leyes y nosotros lo hicimos, y pensemos en el país y pensemos en los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Delgado. Tiene la palabra el congresista Jesús Hurtado por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Me pide una interrupción el congresista Octavio Salazar. Bien, congresista Salazar. Señor presidente, verdaderamente coincidimos todos que una reforma tiene que haberse a largo plazo, pero una ley
que recién se dio en el año 2007, tiene recién 25.000 profesores que se han acogido a la ley. Abruptamente la cortamos el día de hoy sin esperar de que esta ley empiece a dar sus frutos. Indudablemente que no tiene una lógica. Eso es el tema. Y lo que nosotros esperamos es que estas cosas tengan necesariamente que corregirse. Si hay una ley que tiene unos temas que hay que corregirlos, pues hay que hacerlos, pero ¿para qué cambiar toda la ley? Solamente son 5 artículos dentro de esa ley que son nuevos. Nada más, el resto todos son los mismos artículos. Se repite todo lo de la ley anterior. Eso no tiene lógica, pues. Gracias, presidente. Congresista Hurtado. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero decir que estuve tan entusiasmado cuando comencé a leer el proyecto de ley de reforma de la carrera magisterial. Me gusta mucho la palabra reforma, y sobre todo si es una reforma estructural, porque el sistema educativo que nosotros tenemos está totalmente desfasado de los avances de la ciencia, inclusive totalmente desenfocado del objetivo de la educación. El ente principal en la educación es el alumno, no es el profesor. El profesor es el instrumento que tenemos para tener un mejor producto, que es el alumno. Yo, tratando de ver en la ley, encontraba, por ejemplo, en el proceso evaluativo, si se estaba considerando al alumno como parte del proceso fundamental de la evaluación. En otras palabras, en cualquier parte del mundo, cuando yo evalúo a un profesor, no lo evalúo a él, evalúo el producto, o sea, los alumnos. Al inicio, una prueba de entrada para ver en qué nivel está el alumno. A los 3 meses otra evaluación, a los 6 meses otro, y al final del año, si el alumno ha logrado alcanzar las metas que se había propuesto en el diseño curricular, tanto en comprensión lectora, en capacidad crítica, en capacidad de creación, entonces podría ser bien que al profesor se le aumente de sueldo. Y no solo en función de los cursos que lleve, de la enorme cantidad de documentación que en el currículum vitae me presente, porque eso no son elementos básicos, porque el producto es el alumno. Lamentablemente no he encontrado una ley del alumno, he encontrado la ley de la carrera docente, la Ley General de Educación, que solamente 3 artículos habla acerca del alumno. Será porque el alumno no tiene voz, el niño no tiene voz, y entonces no le tomamos en cuenta. Si el alumno es el objetivo de nuestro análisis, tendríamos que tener en esta y en todas las leyes que se den de educación un perfil del alumno al 2021. ¿Cuál es el perfil del alumno que yo quiero tener? Un alumno crítico, investigador, que continúe preguntando como lo hacía a los 4 años, o un alumno castrado como el día de hoy, al cual se le ha dado un sistema educativo informativo y no formativo. Lamentablemente el sistema educativo del Perú, recordemos, es una copia del sistema francés, que a su vez tiene una filosofía de Immanuel Kant. Cuando trataba en el tema acerca de Vernunft, o sea, de la razón pura, el principio de la razón pura fue la base del desarrollo de un tipo de educación francés que fue trasladado a América Latina. Y todo el sistema que aquí llevamos es de carácter informativo. O sea, si el profesor le enseña a un alumno y éste repite al pie de la letra como, digamos, como un loro, pues va a tener 20 de nota. Dele 2 minutos de cuenta de su banca. Ok, gracias. Entonces, todo el sistema debe estar en función del alumno. He revisado en la ley y todo lo que se ha avanzado en la ciencia de la educación, aún empezando con los psicólogos y educadores antiguos como Jean Piaget, no están aplicados ahí. No hay nada que ver que el profesor tiene que manejar la psicología del desarrollo, las neurociencias, tiene que conocer bien Winnicott, de Crowley para respecto de la mecánica de enseñar, tiene que ser un especialista en lo que pensaba Skinner acerca del condicionamiento clásico, condicionamiento operante, tiene que conocer todo eso y lamentablemente todo eso no son solo conocimientos, son aprendizajes. Y el educador sabe que lo que enseña no es contenidos. El alumno aprende por modelos. ¿Cuántos de los congresistas acá se acuerdan qué le enseñó el profesor de matemáticas? Pero sí recuerdan que el profesor de matemáticas llegaba borracho, pero sí recuerdan que un profesor les tiraba una golpiza con su regla
Eso sí lo recordamos. ¿Por qué? Porque el alumno aprende por un sistema diferente de moldeamiento. Si nosotros tenemos profesores que paran 2 meses, no van a clases, eso va a aprender el alumno. Ya lo aprendió. Ahora sabe que la forma de reaccionar en la sociedad para conseguir algo es hacer huelgas, pararse y hacer de esta manera escuchar su voz. Como vemos, el sistema está mal. No tenemos el perfil del alumno, no le desarrollamos las capacidades críticas y cuestionantes, y por lo tanto, ¿cuál debe ser el perfil del profesor? Yo he leído la ley tanto de la carrera pública magisterial como también ahora la nueva ley que se pretende plantear, la de reforma de la carrera magisterial, y no veo el perfil del profesor. Quiero tener el perfil del profesor para el 2021. En función de eso voy a trabajar todo un proceso de análisis y de evaluación. Entonces, lo que veo en realidad es una falencia en el sistema educativo. Lamentablemente, esto está la primera víctima. Para que finalice. Sí, solo un minuto para finalizar entonces. Quiero terminar diciendo que así como se afecta y hay una violencia física, se afecta la salud física de las personas, también se afecta la salud mental de los niños. Durante más de 2 meses los niños no han tenido un desarrollo cognitivo en su masa cortical de su cerebro. Y eso no se soluciona dejándolo todavía en las huelgas a los alumnos. Eso y encima un cuestionamiento a través de los diseños curriculares. El diseño curricular, digamos, proyecto de diseño curricular en Junín era un castigo al desarrollo natural y normal de una salud mental del niño en términos positivos. Eso no se ha dado porque el presidente de la región ni siquiera ha aceptado que tenía profesores de corriente comunista ahí en la región Junín. Por eso yo quiero hablar en función de los niños. Me pide una interrupción antes de terminar el congresista Néstor Valque, señor presidente. Congresista Valque. Gracias, congresista Hurtado. Señor presidente, los docentes no necesitan más proyectos de leyes. Lo que los docentes necesitan es que se cumplan las leyes establecidas en el Congreso de la República, porque el nuevo proyecto de reforma magisterial no va a hacer nada, por ejemplo, con los incentivos para los profesores jubilados que en la actualidad perciben 420 soles. Tampoco va a hacer nada con el traslado de los docentes, por ejemplo, a Puerto Bermúdez en la región Pasco, que necesitan para ida y vuelta 500 nuevos soles. Si multiplicamos nosotros por 4 semanas, 2.000 nuevos soles. Esto tampoco está dentro del proyecto de la reforma magisterial. Por eso, señora ministra, lo que los profesores simplemente necesitan que se cumpla las leyes que ya están establecidas en el Congreso de la República. Puede continuar. Y para terminar, quisiera decir que la educación es un apostolado. Lamentablemente se ha convertido en un instrumento para ganar dinero de las escuelas particulares y los colegios particulares, y aún en los colegios estatales ha llegado a tal punto de que para pasar en matemáticas hay que pagar con una gallina o con una docena de huevos. Y eso es haber perdido el sentido de la educación. Creo que cada uno de nosotros se da la obligación, y yo de aquí un llamado a todos los profesores y los que alguna vez hemos enseñado, a volver al sentido del apostolado, que es el fundamento espiritual sobre el que se basa esta hermosa carrera, que es, a mi modo de entender, la mejor que ha existido en la historia. Muchas gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra Santiago Castañaduy. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar la presencia de nuestra ministra de Educación, la doctora Patricia Salas. Señor presidente, creo que no debe quedar duda que la ley de la carrera pública magisterial es una ley que está llena de buenas intenciones. Es una ley que establece la meritocracia como el mecanismo para ascender en ella. Pero es una ley también, señor presidente, que no ha tenido aplicación práctica. Y ahí están los resultados, señor presidente. En todos estos años
solo 25.000 maestros han pasado de la ley del profesorado a la ley de la carrera pública magisterial. Es más, señor presidente, esta ley de la carrera pública magisterial ha generado más problemas que beneficios. Ha enfrentado al magisterio con el sector de educación. Ha generado movilizaciones, huelgas, han significado también la pérdida de muchas horas de enseñanza, señor presidente, y continúa todavía en ese tema. Entonces, señor presidente, necesitamos buscar la solución. Si esperamos que se siga implementando esta ley, que nuestros niños tienen que esperar 20 años, señor presidente, y mientras tanto, ¿qué hacemos con el sector? ¿Qué hacemos con nuestros maestros, que es la base fundamental en el tema del proceso de educación, señor presidente? ¿Cómo queremos que enseñen? ¿Cómo queremos que el niño o la niña salga beneficiado si no capacitamos correctamente a nuestros maestros? Por eso la preocupación de nuestro gobierno, por eso la preocupación de la señora ministra de Educación de mejorar esta ley. Esa es la verdadera intención, mejorar lo que deba mejorarse. Acá no se trata, señor presidente, el congresista Martín Belunde me pide una interrupción con su venia, señor presidente, si usted lo cree conveniente. Congresista Belunde. Muchas gracias. Frente a las afirmaciones del congresista Castañaduy, espero haber pronunciado bien su nombre, yo diría que si en 25 años el Perú le da la vuelta a la calidad de sus 250.000 o más profesores, habría hecho algo extraordinario. El problema es cuándo empezamos esos 25 años. Se supone que debieron haber empezado por lo menos un lustro atrás, y da la impresión que este inicio de partida lo estamos retrasando. Eso es lo que yo quisiera decir. Se tiene que empezar a darle la vuelta a la calidad de los profesores, y me parece también que resulta muy difícil que en la evaluación de los profesores participe activamente el sindicato de profesores. Yo creo que eso sería la negación de esta mejora radical y revolucionaria de la calidad. Muchas gracias. Bien, continúe. Presidente, entonces, como decíamos, el problema lo tenemos hoy y tenemos que mejorar los mecanismos que ya establece la ley de la carrera pública magisterial. Tenemos que hacer que los profesores estén debidamente capacitados para que esto repercute en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas. Presidente, es necesario hacer una comparación entre la ley de la carrera pública magisterial y el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, porque justamente una de las preguntas que contiene el pliego interrogatorio, sobre todo la pregunta 12, es que nos preguntan en qué se diferenciaría la ley de desarrollo docente de la vigente ley de la carrera pública magisterial. Y tenemos que decir, señor presidente, que justamente este proyecto trata de mejorar la ley de la carrera pública magisterial. Por ejemplo, en la ley de la carrera pública magisterial se establece 5 niveles en un plazo, en un horizonte de vigencia de 20 años, mientras el proyecto que se ha presentado establece 8 niveles en un plazo de 30 años, con lo cual la vida útil del maestro dentro de la carrera va a ser ampliada, señor presidente. También crece la remuneración, señor presidente. En la ley de la carrera pública magisterial, al término del 5º nivel, las remuneraciones se habrían duplicado. Con el proyecto de ley, al término del 8º nivel, se duplican más un 60% adicional, señor presidente. También, señor presidente, tenemos que se amplía el desempeño de los maestros. En la ley de la carrera pública magisterial, además tenemos la docencia, la administración, la investigación. Con el proyecto de ley, adicionalmente tenemos el desarrollo institucional, la innovación y la capacitación, señor presidente. Señor presidente, en este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, también se evalúan algunos temas adicionales a los de la ley de la carrera pública magisterial, como el tema de los conocimientos en la disciplina, en la pedagogía, la evaluación en el aula, que ya muy bien dijo el congresista del grupo fujimorista. Es importante no solo evaluar al maestro, sino también al producto, que es el alumno y la alumna. Tenemos que ver su desarrollo, cómo va. Por eso este proyecto de ley también evalúa la evaluación del maestro en el aula, en el alumno. También, señor presidente,
en este proyecto de la Ley de Carrera Pública Magisterial también tome en cuenta la profesionalización del maestro. Es otro criterio que se va a tomar en cuenta para la evaluación. Señor presidente, entonces vemos que este proyecto de ley trata de enriquecer, trata de hacerla viable bajo un concepto de realismo político, hacer que esta modificación se haga realidad. No queremos que simplemente quede en palabras, queremos que también se haga realidad para que la educación en el Perú sea realmente de calidad. Y eso que creo que todos los que buscamos. Y creo que Dele minuto de cuenta a la bancada. Entonces, señor presidente, yo creo que nadie en este Congreso de la República no quiere que la educación en el Perú se mejore. Creo que todos estamos de acuerdo. Y creo que si analizamos realmente el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación, vamos a estar convencidos. Señor presidente, el congresista Bengolea me pide una interrupción con su venia. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Gracias, Santiago. Solamente para observar a propósito de la intervención del congresista Castañaduy, yo ya he dicho que a mí me parece que este proyecto es mejor que la ley actual, pero siguiendo su análisis, que yo agradezco además porque creo que ha sido un buen análisis, un buen resumen comparativo, me lleva a mí a la conclusión que cambiando 10 o 12 artículos de la ley actual era suficiente, con lo cual bastaba modificar la ley, no hacía falta entrar a este pleito de nueva ley. Al final, si se modifica con nueva ley, congresista, creo que no es esa la discusión, se trata de seguir avanzando, pero yo insisto en lo que ya he referido, congresista, no era ese el motivo del debate hoy. Ese debate lo tendremos después. Son otros los motivos de la conversación que estamos teniendo el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Puede continuar, congresista. Presidente, entonces, como decíamos, esta ley, este proyecto de ley, creo que le va a hacer bien al magisterio. Justamente no va a generar todas esas resistencias que generaba la ley de la carrera pública magisterial. No va a hacer que tengamos como enemigo al magisterio, todo lo contrario. Creo que el magisterio con esta ley va a ser un aliado importante del sector de educación, porque así lo debemos ver, como un aliado para el proceso de desarrollo educativo, no como un enemigo. Y creo que acá debemos ver las cosas con objetividad, sin apasionamientos, y tenemos que salir adelante. Si el Perú quiere seguir creciendo, tiene que mejorar la calidad de su educación. Hemos avanzado mucho en la cobertura, es cierto. Hemos avanzado mucho en la infraestructura, es cierto, pero nos falta la calidad. Y la calidad se va a conseguir cuando el principal motor de la educación, el maestro, esté bien capacitado. Muchas gracias, señor presidente. Bien, congresista. Tiene la palabra el congresista Espadaro, por 4 minutos. Presidente, gracias. Me pide una interrupción el congresista Wong, con mucho gusto, presidente. Congresista Wong. Gracias, presidente. Gracias, congresista Pedro Lej. Presidente, lo importante yo creo y que debemos rescatar de estos debates por la interpelación a la ministra es lo positivo y lo que debemos continuar con políticas que se han desarrollado y han desarrollado y han alcanzado metas en anteriores gobiernos. Yo creo que uno de los grandes problemas es no analizar los logros que se alcanzan en anteriores gobiernos para continuar y modificar. Si cambiando una ley se resolvieran todos los problemas, en buena hora. Pero ¿por qué no nos hacemos una pregunta? ¿Cómo se hizo para tener tantos colegios en diferentes partes del país? ¿Cómo es posible que en el anterior gobierno solamente hubo una huelga? Solamente una huelga. Y ahora tenemos que lamentarnos que una tercera parte de nuestra población escolar está sin clases porque están en huelga los profesores. Busquemos entonces... Dele para que concluya el congresista. En el aspecto de la ministra, es una persona técnica calificada, es una persona preparada, que ha trabajado en el desarrollo de la carrera magisterial. Es una persona honesta, honrada. ¿No será que la tienen acorralada? Démosle el apoyo para que ella pueda desarrollar sus verdaderas virtudes que tiene. ¿Por qué no podemos lograr
juntarnos, unirnos para que salga una ley consensuada y que sea de beneficio al país. No solamente se necesita infraestructura escolar, ni preparar profesores, porque lo importante es el estudiante. Seguimos con una evaluación mala a nivel del método PISA. Busquemos cuál es la razón. Siempre vemos el efecto, pero no la causa. La causa es una mala alimentación, es que no tiene las proteínas adecuadas, no tiene cómo elevar esa hemoglobina para quitar esa anemia. Por eso tenemos los malos resultados en la evaluación PISA. Bien. Congresista Espadaro, la congresista Chapman. Muy bien, puede continuar. Gracias, colega Espadaro. Gracias, presidente. Ministra, yo creo que al frente no se han reunido con los profesores. Los profesores no quieren una nueva carrera, quieren sus derechos, sus beneficios, su preparación de clases. Eso es lo que quieren. Y sincerémoslo. Reúnase con el ministro de Economía y ellos tendrán que entender las posibilidades del pago de esto, de esos derechos. Yo le quiero transmitir algunas inquietudes de los profesores. Hay profesores que entraron en la carrera del profesorado en el año 99-98 en unos exámenes muy meritocráticos en el gobierno del ingeniero Fujimori. Muchos de ellos han llegado a tener su maestría, reciben una bonificación de 120 soles más 90 soles por otros beneficios. Ellos quieren saber si es que ingresan al nivel 1 y 2, van a seguirlos teniendo. Luego, hay muchas personas del profesorado con 25 o 30 años de servicio que quieren ver la posibilidad que si el ministerio puede darles compensación por tiempos de servicio e invitarlos al retiro. Pero tengamos el dinero para poderlo hacer. No les juguemos una mala jugada si ellos aceptan retirarse recibiendo su fondo de compensación, que no se tengan que ir a un juicio para que se les pague en un plazo determinado, ¿no? Y yo, considerando la capacidad técnica que tiene usted, yo no creo que usted piense que la mejor evaluación lo puedan hacer los gobernadores. Por favor, en mi región el gobernador no sabía ni el himno a Piura cuando fui a su juramentación. Usted sabe quién puede hacer esas evaluaciones y realmente usted está trabajando las escuelas por los logros. Como... Bien, denle tiempo para continuar. Sí, gracias, presidente. Realmente uno de los mejores indicadores para ver la capacidad de nuestros profesores son los alumnos. Es lo primero que yo entro a una clase cuando recorro mi región, analizando la capacidad que tienen estos alumnos de acuerdo a lo que está en la clase y de las materias que están tratando. Y ahí podemos tener el reflejo de qué calidad de profesor tenemos. Es el mejor indicador. Gracias, presidente, gracias, congresista Espadaro. Congresista Espadaro. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra. Ministra, creo que el día de hoy, y creo que todos en un aporte importante, hemos dado una serie de aportes el día de hoy en este debate. Hoy, 16 de agosto, tenemos 56 días que en varias regiones del país no hay clases, señora ministra. Y queríamos escuchar de usted una acción concreta. Ya no se le va a pagar a los ministros que están haciendo, a los maestros que están haciendo huelga. Señora ministra, su viceministro el día 6 de agosto sale en un medio de comunicación a decir, luego de 45 días de huelga, que recién están coordinando con el Ministerio de Economía para descontarle a los profesores que no están trabajando. Yo me pregunto, señor presidente, ¿vamos a pagar a profesores por no trabajar? ¿Por no enseñarles a nuestros hijos? ¿A quién le pagan, señor presidente, por no trabajar en el país? Yo creo que en el mundo a nadie pagan por no trabajar. Creo que se tiene que poner de una vez por todas, señora ministra, mano dura en ese aspecto. En segundo lugar, quisiera preguntarles a mis colegas de al frente, creo que el intenso debate los ha confundido. Quiero que se pongan de acuerdo. El vocero de la bancada afirma que se está realizando
una reforma integral. Y luego el señor Gastañadiu, creo haber pronunciado bien su apellido, habla de una mejora de la carrera pública magisterial. Entonces, señores, ni ellos mismos saben qué están defendiendo. Les pediría que tengan una reunión de bancada y puedan coordinar adecuadamente. Porque además, si hablamos de reforma, señor presidente, estamos hablando que se reforman, que se modifican 5 artículos, y aquí tengo cada uno de ellos. Señor, hemos hecho la comparación de una ley y otra. Entonces, si lo que queremos es cambiarle de nombre, como los programas sociales que comúnmente hace el gobierno, bueno, hagámoslo. Pero importante es que podamos aplicar esta o la anterior, pero que podamos aplicar las normas que ya están y que hemos perdido un año, señora ministra, con todo cariño. Hemos perdido un año para poder olvidarnos de este tema, para poder enfocarnos a un tema importante, acercar las brechas, incluir, por ejemplo, la innovación y la tecnología en favor justamente de la problemática que hoy existe en el país, que hay profesores de 2 o 3 días. Y gracias a la tecnología podemos acercar esas brechas para que haya los 5 días de la semana y que los alumnos puedan tener no solamente al profesor en clase, sino además tener una pauta para poder seguir estudiando los días que no tenemos un profesor físicamente, como ya lo hacen en otros países del mundo. Hay que adoptar ejemplos importantes, señora ministra. Vuelvo a reiterar que ya lo dijo el congresista Canches, usted lo tiene aquí. Él ha sido uno de los pioneros que en el gobierno regional del Callao, ya di mis 2 intervenciones, por favor. En el gobierno regional del Callao se hicieron capacitación a los maestros, maestría, doctorado, segunda especialidad. Lo único malo es que al año siguiente se van los profesores del Callao. Eso seguramente tendremos que arreglarlo. Pero, ministra, esos ejemplos de otras regiones tenemos que aplicarlo en favor de la educación. Tenemos 4 años adelante. Lo que necesitamos, señora ministra, es un compromiso de cambio, pero de cambio con acciones concretas. Señor presidente, ya he entregado dos intervenciones, 1000 disculpas. Entonces, presidente, lo que tenemos que hacer son acciones concretas. Y señora ministra, usted debe continuar con lo que dice y con lo que afirma. Este es el documento del Balance y Perspectivas 2002-2008 del Consejo Nacional de Educación que usted presidió. Y en la página 12, en el inciso 6, dice con claridad: el Consejo Nacional de Educación busca ayudar a dar continuidad a los esfuerzos. Dele para que culmine. 2 minutos. A dar continuidad a los esfuerzos de mediano y largo plazo que se tracen. El proyecto educativo tiene 15 años. Horizonte para su aplicación, es decir, hasta el año 2021, el bicentenario. ¿Así nos vamos a poner de acuerdo hasta el 2021? Si ya hemos perdido un año, cuando hemos podido seguir avanzando y justamente aplicar la innovación y la tecnología. Yo quisiera, señora ministra, escuchar un deslinde en favor de este sindicato que existe actualmente y que le estamos dando todas las prerrogativas para que ellos puedan inmediatamente entrar a la capacitación, entrar a la evaluación de los maestros. Y es que no quisiera pensar que tiene algo que ver con su tesis de licenciatura hecho en Arequipa, en donde lleva por título El sindicalismo obrero peruano. Yo estimo a la ministra porque sé que es una ministra con experiencia en educación, pero tenemos que tener o rodearnos de mejores viceministros y mejores asesores para poder aplicar los conceptos básicos y poder poner mano dura en el sector y, por supuesto, luego empoderar la educación en el país que tanta falta nos hace. Entonces, señor presidente, lo que queremos escuchar luego de este intenso debate es que la ministra el día de hoy tenga un compromiso firme en favor de la educación, en favor de la lucha contra el terrorismo y que de una vez por todas el día de hoy salgamos fortalecidos y que no va a quedar un solo miembro de Sendero Luminoso que haya purgado cárcel por terrorismo dentro del magisterio y ningún solo persona que haya violado a niños, señor, que continúe en el magisterio. Si no, lastimosamente tendría que pedirle a la señora ministra dar un paso al costado y que pueda venir alguna otra persona con mayor mano firme y pueda actuar en favor de la educación, pero fundamentalmente en favor de nuestros niños del país. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Urquizo. Tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez.
Gracias, presidente. Señores parlamentarios, presidente, por su intermedio, una interrupción me solicita el congresista Coa y el congresista Molina, si fuera tan amable. Bien, comenzamos, congresista Coa. Presidente, con mucho afecto, con el respeto que yo le guardo al congresista Espadaro, sin embargo, yo debo combinar a nuestra representación parlamentaria para que ese temperamento, con franqueza, excluyente, ese rollo medio despectivo de señalar, descontemos a los maestros, que se les vote a los maestros que en este momento están en un proceso de lucha que todos estamos en este momento evaluando, analizando las consecuencias, porque lo único que se logra con eso, señor presidente, es polarizar más y evadir un problema concreto, un problema objetivo y concreto, nos guste o no nos guste. Y entonces, señor presidente, aprovecho la presencia de la ministra en este medio minuto que me falta para señalar que los maestros están aguardando a estas alturas del debate una respuesta en torno al 30%, que es legal. Esa deuda del 30% por preparación de clases y que tiene que ser... Congresista Molina. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la señora ministra y bienvenida. Yo lo que quiero hacer, señor presidente, simplemente es una diferenciación. Hacer una diferenciación de la carrera pública magisterial del gobierno anterior, porque esta ley del gobierno anterior es una ley atentatoria, discriminatoria, señor presidente, por cuanto es discriminatoria porque dos profesores que realizan la misma función de enseñar, un profesor gana más y el otro profesor gana menos. En cambio, con esta ley enviada por el Ejecutivo por intermedio de la ministra, es una ley que democratiza la participación plena, la participación inclusiva de todos los docentes. Por eso, mi respaldo contundente, señora ministra, estamos con usted y lo vamos a respaldar hasta el último minuto. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Gutiérrez. Gracias, presidente. Voy a pedir la autorización de su alta investidura, como de los colegas, la comprensión de los colegas congresistas, para pasar un video, si fuera tan amable.